Pues entonces habíamos definido el gradiente y habíamos visto cómo el diferencial de una función en 3 dimensiones es el producto punto entre el gradiente y el diferencial de desplazamiento. Algunas propiedades importantes del gradiente es que el gradiente se aplica a funciones escalares, es decir, yo puedo calcular el gradiente de una función escalar. No puedo calcular el gradiente de una función vectorial porque eso no existe. El resultado del gradiente es una función, es un vector, perdón. El gradiente, cuando yo aplico el gradiente a una función escalar, me da como resultado un vector. Y ese vector apunta en la dirección de máximo cambio de la función. Su magnitud me indica cuánto es el cambio que va a experimentar la función por unidad de distancia. Por ejemplo, si yo tengo una función U que representa la temperatura de una habitación y calculo el gradiente de esa función de temperatura y la evalúo en un punto, entonces el resultado va a ser un vector que me va a decir si yo estoy en ese punto, en qué dirección tengo que moverme de tal forma que el cambio en la temperatura sea máximo. Y las unidades, la magnitud, representa el cambio en temperatura por unidad de longitud, que serían, por ejemplo, grados Celsius por metro. Es decir, me diría, si yo me muevo en esta dirección, en cuántos grados va a cambiar la temperatura por cada metro de desplazamiento que yo haga. Si tengo una función escalar, como la que había mencionado en una de las clases anteriores, que me daba la presión en el espacio que ocupa un huracán en función de la posición, entonces si yo calculo el gradiente y lo evalúo en los dos puntos mostrados en las figuras, entonces el resultado que voy a tener es un vector, que es un vector que indica cuál es la dirección en la cual el cambio de presión es máximo, o sea, la dirección en la que tengo que moverme para que el cambio de la presión sea máximo. Entonces el significado del gradiente es ese. Veamos ahora un ejemplo. Dice calcular el gradiente de la función que tenemos por ahí, y es f de xy es igual a e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces definimos que el gradiente, ¿verdad?, es la derivada de la función respecto a x en la dirección x más la derivada de la función respecto a y en la dirección y. En este caso entonces sería la derivada de la función exponencial, y si derivo respecto a x, entonces la derivada del exponente, que es x cuadrado más y cuadrado, si yo derivo x cuadrado más y cuadrado respecto a x, eso me da 2x negativo, porque tiene un signo negativo el exponente, ¿verdad? Y eso se multiplica por la función original, que en este caso sería el e a la menos x cuadrado más y cuadrado, y para y sería lo mismo, ¿verdad? De tal forma entonces que el gradiente de esa función escalar es esta función vectorial que está ahí en la pantalla. Hagamos ese cálculo con el programa Matemática, que de hecho creo que ustedes el primer laboratorio van a hacer es sobre el uso de matemática. Entonces nosotros vamos a utilizar, lo primero que vamos a hacer es definir una función, la función que es una función de dos variables. Entonces defino aquí la función f de x y y. En matemática, para indicar que son variables, las variables se
se escriben con un guión bajo. Para eso le dicen matemática que esas son las variables. Entonces sería f de xy igual, es una función exponencial, entonces sería e a la menos, ¿verdad? Paréntesis, se lo lleva x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la función. Voy ahora a hacer la gráfica de esa función para que tengamos una idea de qué forma tiene esa función. El comando para hacer gráficas en matemática, como esta es una función de dos variables, entonces vamos a hacer una gráfica en 3 dimensiones, es plot 3D, y colocamos ahora la función, que es la función f de xy, y luego le indicamos el rango que vamos a graficar, que en este caso x sería de menos 2 a 2, y y vamos a hacerlo igual de menos 2 a 2. Entonces sería y de menos 2 a 2, eso sería. Entonces veamos, vamos a calcular, hacer la gráfica. Ok, esto nos da esta gráfica, o sea, es como una montañita, ¿verdad? Si yo la muevo, miramos que es igual en todos lados. Entonces esto es la gráfica como de una montañita. Entonces claro, como el gradiente es una función que apunta a la dirección de máximo cambio, entonces en este caso lo que yo esperaría es que si evalúo el gradiente en cualquier punto, el gradiente apuntaría hacia la cima de la montaña, ¿verdad? Porque vemos que la inclinación máxima está ahí en la cima de la montaña. Así que eso es lo que yo esperaría. Pero veamos, hagamos el cálculo entonces ahora del gradiente. Entonces el gradiente se calcula con la función grad. En este caso el gradiente de la función f de xy, que ya la definí, ¿verdad? Y luego le digo cuáles son las variables respecto a las cuales voy a derivar. O sea, para calcular el gradiente, que en este caso las variables son xy. Entonces, ¿okay? Y ahí me da el gradiente, que es el mismo que obtuvimos nosotros, que habíamos obtenido antes, ¿verdad? O sea, y vemos que el gradiente es una función vectorial que tiene la componente en x, que es esa. La componente en x es una función de xy, y la componente en y, que es una función de xy. ¿Qué forma tiene esa función? Pues voy a hacer la gráfica de esto, ¿verdad? Pero como esto no es una función escalar, sino que es una función vectorial, entonces vamos a utilizar la función vector plot, que este utiliza para graficar vectores o funciones vectoriales. En este caso es esta, solo la voy a copiar, la colocamos acá y le decimos de dónde a dónde, que los límites van a ser los mismos que utilicé aquí, entonces solo los voy a copiar, los copiamos acá y ejecutamos. Entonces observamos la gráfica que yo tengo es de flechitas de vectores que apuntan hacia la cima de la montañita que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que esperaba, es decir, que en cualquier punto donde yo me encuentre, entonces el máximo cambio ocurre si yo me dirijo a la cima. Entonces todas las flechitas apuntan hacia la cima de la montaña, entonces está bien, es lo que yo esperaba. Además de esto, observen ustedes lo siguiente: los vectores que obtengo no tienen la misma magnitud, sino que los vectores que están más alejados del centro son más pequeños, es decir, que tienen una magnitud menor, y a medida que nos acercamos hacia la cima de la montaña, la magnitud de los vectores se va haciendo más grande. Y al observar la función original, vemos la razón. ¿Por qué? Porque en la parte alejada está más plano, ¿verdad? Entonces como hay menos inclinación.
y la inclinación va aumentando a medida que me acerco a la cima. Entonces hay razón de que el gradiente tenga esta forma, es decir, las flechitas no tienen magnitud constante, sino que su magnitud crece a medida que crece la inclinación de la montaña, que es cuando yo estoy cerca de la cima. Entonces, el resultado que obtenemos es coherente con lo que esperábamos y es coherente con la definición del gradiente que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, está bien. Esas son básicamente las mismas gráficas que acabamos de ver ahorita. Veamos ahora un ejemplo número 2. Pide ahora calcular, dice, el gradiente de la función seno de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Igual aplicamos la definición. Sería entonces la componente en x, sería la derivada respecto a x. Entonces sabemos que la derivada del seno es el coseno, por eso tenemos aquí coseno de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero además hay que hacer la derivada del argumento de la función, ¿verdad? Entonces en este caso sería la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, como la raíz cuadrada es lo mismo que algo elevado a la 1 medio, y entonces sería por la derivada respecto a x de x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, y esa sería la componente en x. La componente en y es igual, solo que en vez de derivar respecto a x, derivamos respecto a y. Y si hacemos esa derivada, bueno, la derivada de un exponencial, bajemos el exponente, que sería 1 medio, por el argumento, y el exponente le restamos 1, que sería 1 medio menos 1, que me da menos 1 medio. Así que, y además, derivamos otra vez por el argumento respecto a x, que en este caso sería la derivada de x cuadrado respecto a x, que es 2x. Para y es exactamente lo mismo. Y luego simplificamos, ¿verdad? El 2 elimina el 1 medio que tenemos por acá. Y x cuadrado más y cuadrado a la menos 1 medio es 1 entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Así que entonces, arreglando eso, notaría esa función que tenemos ahí. Igual vamos a probarlo con matemáticas. Ya vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo acá. Déjenme. Okay. Entonces le vamos a llamar a esta la función g de xy, g de x, y. Pero entonces sería el seno, que en matemática es sin, seno de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrado, ¿verdad? Ok, esa sería la función. Entonces vamos a hacer lo mismo. O sea, primero vamos a examinar la función para ver qué forma tiene y para ver qué forma esperamos que tenga el gradiente. Entonces vamos a hacer la gráfica, que sería el plot 3D, en este caso la función g de xy, ¿verdad? Y vamos a especificar ahora cuáles son los límites en lo que queremos que se haga la grafiquita. Le vamos a poner, en este caso, como es una función seno, entonces para x la vamos a poner de 2pi, de menos 2pi a 2pi, a ver qué resultado tenemos. Y para y vamos a tomar lo mismo para y. Solamente lo voy a copiar acá, y aquí en vez de x entonces coloco y veamos la gráfica esta. Ok, bueno, nos da eso. Voy a tomar un poco menos, voy a tomar de pi, entonces para tener solamente la primera
la primera parte. Con eso es suficiente. Ok, veamos, ahí está bien. Está bien, entonces sería eso. Entonces en este caso lo que tenemos es siempre como la montañita, ¿verdad? Pero con un hoyo en el centro, o sea, una depresión, ¿verdad? Una puntita que va hacia abajo. Entonces, si analizamos qué forma debería de tener el gradiente, en este caso, tomando en cuenta que apunta a la dirección de máximo cambio, entonces lo que esperaríamos es, o sea, observen ustedes que en la parte superior hay como una parte plana ahí, ¿verdad? Antes de que inicie el hundimiento. O sea, me refiero a esta parte de acá. Entonces, ¿qué esperaríamos del gradiente? Bueno, esperaríamos que los puntos exteriores, o sea, la parte de aquí abajo, el gradiente sean flechas que apuntan hacia arriba, ¿verdad? Porque en este caso, si yo estoy en cualquier punto aquí abajo, el máximo cambio de la función ocurre si me muevo hacia arriba, hasta llegar acá, a la parte de acá, ¿verdad? Ahora, adentro, si estoy adentro, entonces el máximo cambio de la función igual apuntaría, es decir, a cuál es la máxima altura que tiene la función. Entonces, la máxima altura que tiene la función es esta parte de acá. Ahora, o sea que digamos, en la parte de afuera serían flechas que apuntan hacia arriba. Y en la parte de adentro, pues también flechas que apuntan hacia arriba, ¿no? Pero que esas flechas van a tener sentido contrario, ¿verdad? O sea, tendría sentido contrario. Eso es básicamente lo que esperaríamos según la definición de lo que hemos dicho del gradiente. Pero vamos a comprobarlo. Calculemos entonces el gradiente. Entonces veamos. Entonces el gradiente sería el grad, en este caso la función g de xy. Y las variables que estamos utilizando son las variables xy. Eso me daría el gradiente, veamos. Okay, observen que sí, que obtuvimos la misma función que nos había dado por allá. Y ahora hagamos la gráfica de esa función, que sería vector plot. Vector plot, ¿verdad? De esta función, solo la copio. Y el rango que voy a graficar es ese mismo, ¿va? de menos pi. ¿Okay? Entonces veamos y observen ustedes que obtenemos exactamente lo que esperábamos, ¿verdad? Es decir, en las regiones que estaban fuera, decíamos, son flechitas que apuntan a la cima, o sea, como el circulito que tenemos ahí, ¿verdad? Que es la parte más alta de la función. Y si estoy dentro de la depresión, entonces van a ser flechas que apuntan siempre hacia arriba, pero que tienen sentido contrario a las flechas que están afuera, ¿verdad? O sea que efectivamente sí se cumple lo que esperábamos, ¿verdad? Es decir, que el gradiente como tal es una función que apunta hacia la dirección de máximo cambio de la función, y las gráficas y los cálculos que obtuvimos entonces concuerdan con lo que esperábamos. Muy bien, entonces nos quedamos aquí con la parte de gradiente para ver después otra función vectorial importante, que es la divergencia.